En este segundo vídeo seguimos con lo básico y ahora, de forma específica, vamos a hablar de algunos conceptos que debéis conocer. Hemos añadido ya algunos objetos en nuestra escena, como podemos ver aquí, 4 cubos que aparecen en nuestra jerarquía. Pues esto que tenemos aquí son Game Objects. Los Game Objects son los elementos que nosotros tendremos ubicados en nuestro juego. Todos serán Game Objects. Si selecciono uno de estos Game Objects, vemos en el inspector que está formado por componentes. Un Game Object es una agrupación de componentes. En este caso el cubo tiene el componente Transform, después hablaremos, ahora solamente vemos los conceptos, el componente Mesh Filter, el componente Box Collider y el componente Mesh Renderer. Y nosotros podríamos añadirle nuevos componentes. Por ejemplo, un componente audio, si quiero que cuando yo arrastre este cubo reproduzca un sonido. O un componente Rigid Body, si quiero que le afecten las físicas. O un componente Script, si quiero moverlo con el joystick. ¿De acuerdo? Entonces, Game Objects que tienen componentes. La programación consistirá en ir a estos componentes y modificar sus propiedades. También lo puedo hacer desde aquí. Si yo me cojo este cubo y dentro del transform le modifico su posición X, pues eso es lo que estoy haciendo. O su posición Y, o su escala, o cualquiera de las propiedades que queráis cambiar. ¿De acuerdo? Vale, Game Object, componentes. También tenemos el concepto Prefab. ¿Qué es un Prefab? Veremos cómo se hace en las próximas clases, pero si yo tengo aquí este objeto, imaginaos que a este objeto le añado, es una piedra, y para que sea una piedra pues le añado una textura y le añado un script para que la podamos arrastrar y un sonido para que cuando la arrastremos reproduzca ese sonido. Si yo ahora quiero poner 10 piedras en mi camino, tendría que hacer el proceso 10 veces, poner el objeto, aplicarle el script, aplicarle el audio, aplicarle la textura. Otra vez, poner el objeto, aplicar. Entonces, lo que haremos es que una vez yo me creo un prefab, un prefabricado, lo guardamos y cuando yo arrastro ese prefab a mi escena, ¿qué es lo que tendré ya? Tendré un objeto justamente con todo lo que os acabo de decir. Por ejemplo, mirad, algo sencillo, Si yo me vengo aquí y digo, mira, pues a este cubo yo quiero además añadirle un rigid body y quiero añadirle, pues no sé, un audio source, por ejemplo, ¿vale? Y además, sin dar muchos detalles ahora, voy a crear un material, cubo, ahora no os preocupéis, que va a ser de color rojo y se lo voy a aplicar, ¿cuál era el que estábamos? Este aquí, ¿no? Y se lo voy a aplicar, ¿vale? Pues si yo ahora quisiera repetir lo mismo con este otro cubo, tendría que realizar estos 4 pasos, lo voy a borrar. Vale. Pues una vez en tu escena tú tienes un primer Game Object que lo has modificado como necesitas, para crear un prefab no hay que hacer otra cosa que seleccionarlo. Veis que ahora el cubo está en negro, color negro aquí, Pues si cojo este cubo y lo arrastro aquí, ¿vale? Ahora puedo poner prefab, cubo, le pongo PR delante, de forma optativa, para diferenciar que esto es un prefab. Y fijaros, primero, que ya me lo pone de un color azulado, y segundo, si ahora quiero 10 como este, pues vengo aquí, ¿entendéis? Y pongo 10 como este. Y si ahora yo me cojo al cubo original y le digo, oye, mira, que quiero que sea un poco más alto, hago esto. Bueno, al original no, a cualquiera de las instancias de los prefabs. Y le digo, apply,
se lo aplica a todos los prefabs, ¿entendéis? Es muy necesario, por lo tanto, siempre deberíamos acostumbrarnos a trabajar con prefabs por las facilidades que nos ofrece, ¿eh? ¿Alguna pregunta sobre el tema GameObject, componentes, prefabs? Otro concepto muy importante es el de los assets. ¿Qué son los assets? Pues todos esos elementos, muchas veces multimedia, como sonidos, como texturas, como pues personajes 3D o sprites, que vosotros vais a incorporar en vuestro juego. Por ejemplo, yo tengo este prefab, como os decía aquí, ¿vale? Y tiene el componente, vamos a diferenciar, el componente audio source, que hará algo. Algún día ya llegaremos, ¿eh? Perfecto. Pero este audio source necesita un sonido, un MP3 o un WAV, para que cuando yo lo arrastre, pues haga ese ruido. Pues eso es un asset. Yo tengo que ir a mi biblioteca de sonidos, coger este sonido, traérmelo a Unity y ese es un asset. Y una textura es un asset. Y un script es un asset. Y todos los assets los tendremos aquí. ¿De acuerdo? El último concepto que os quiero explicar, antes de empezar a tocar un poco más a fondo el programa, es el de scripting. ¿Qué es el scripting? El scripting será la faena del programador. Realizar pequeños scripts, pequeñas piezas de código para establecer el comportamiento de vuestros objetos que tengáis aquí. Es decir, con un script yo puedo hacer que el personaje, cuando apriete el joystick hacia adelante, camine y si le doy a la X, salte. Con un script puedo hacer que una llave esté dando vueltas constantemente para indicar que es un objeto recolectable y que cuando el personaje, el player, la seleccione, pues empieza a levantarse, se desvanezca y emita un sonido. Esto será lo que tendremos que hacer a partir de ahora y será lo que vamos a empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora mismo, chicos, ya tengo mi primer juego, un juego en el que tengo un cubo, que lo he hecho prefab, una cámara y una luz. Si ahora le doy al botón de play, este es mi juego. Bien, un cubo que cae. ¿Por qué cae? Porque, no, más que, bueno, sí, pero cae porque yo le he añadido un componente rigid body que hace que sea sensible a las físicas y como hay gravedad, se nos cae. Si este componente realmente no lo quiero, porque ahora estamos en lo básico, le voy a decir con botón derecho Remove Component, el audio source también se lo voy a quitar, Remove Component, ¿vale? Y bueno, repito, le vuelvo a dar al play y ahora aún es más sencillo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ni siquiera la cámara coincide con mi vista? Porque bueno, la cámara yo la tengo aquí, si hago doble clic, aquí la veo donde está la cámara y enfoca donde enfoca. Yo podría coger esta cámara y veis con la herramienta mover, la traigo para aquí, ¿veis? Cuando tengo una cámara, aquí veo este cámara preview para que me ayude. Pero es un poco complejo intentar decir, es que yo quiero justamente que empiece así, por ejemplo, ¿vale? O así. Mira, que empiece como si fuese un primera persona, ¿no? Imaginaos, quiero que empiece así el juego, que eso es la cabeza del personaje, ¿no? Bien, para evitar tener que mover la cámara hasta encontrar esta posición, lo que se hace es que una vez tú aquí, en la vista de escena, has encontrado cómo te gustaría que estuviese la cámara inicialmente, selecciono la main cámara y pulso control mayúsculas F. Cuando lo haga veréis que aquí el cámara preview cambia a esta vista, control mayúsculas F. Y ahora, al darle a play, ya tengo la vista que estamos esperando y cuando le vuelvo a dar a play, lo paramos.
Bien, ahora vamos a fijarnos en nuestro cubo. Fijaros, tenemos los componentes Transform, Mesh Filter, Collider y Render. ¿Qué significan? El componente Transform lo tienen todos los objetos que aparezcan en vuestra escena. Todos, incluso un objeto vacío. Ahora pensaréis que no tiene mucho sentido, veréis que sí. Yo vengo aquí a GameObject, le digo, créame un objeto vacío, Create Empty. Aquí está, este GameObject. Le puedo cambiar el nombre y ponerle aquí vacío. ¿Vale? Y fijaros que tiene el componente Transform. Es un componente que siempre aparece y que determina la posición, el giro y el escalado de un objeto en mi escena. ¿De acuerdo? Bien, después tenemos otro componente que es Mesh Filter. ¿Qué es Mesh Filter? El componente que determina la malla de este objeto. Si yo sé programar de forma correcta y tengo amplios conocimientos de geometría, podría hacer pues que cambiase la malla de mi objeto. Por ejemplo, mirad, os pongo aquí un ejemplo. En este caso es de un modificador de una tercera empresa para Unity, donde, bueno, han hecho una serie de scripts que permite, pues fijaros, yo selecciono un cilindro y veis, podemos modificar mediante programación la malla de este cilindro. Pues esto se hace accediendo, si mirásemos este código, lo que hace es acceder, tocar las características del componente Mesh. ¿De acuerdo? Pues aquí está modificando el círculo, o aquí lo que está haciendo es ir a los vértices de esta esfera y dándoles un movimiento aleatorio para tener esta sensación de ruido, por ejemplo, ¿no? Bien, pues esto se obtendría tocando el Mesh Filter. ¿Qué es el Box Collider? El Box Collider es un componente que hace que este cuerpo sea detectado. Es decir, si yo tengo este cubo y le quito el Box Collider y tengo un personaje que se dirige hacia él, cuando llegue lo atravesará, porque no lo detecta, aunque se esté viendo, ¿entendéis? Por otro lado tenemos el Mesh Renderer, que es el componente que hace que este objeto se vea. Para que lo entendáis, si yo vengo aquí y desactivo el Mesh Renderer, mirad, cuando le dé al play, ya no se ve. ¿De acuerdo? Pues esta será nuestra labor, aprender cuáles son los componentes que tiene cualquier GameObject asociado para poderlos modificar, alterar mediante la programación de scripts. Es decir, si estamos haciendo un juego 2D de naves y tengo aquí la nave, pues tengo que ir al componente Transform para decirle que cuando pulse el joystick a la izquierda, me la mueva. Y cuando pulse a la derecha, pues lo mueve hacia la derecha. ¿De acuerdo?